¿Alguna vez imaginaste que alguien cercano a tu familia pudiera convertirse en un depredador sin que nadie lo sospechara? La historia de Luisa Fernanda Garcés, una niña de apenas 13 años, nos demuestra que el peligro puede estar más cerca de lo que creemos. En 2014, su vida cambió para siempre cuando denunció un abuso dentro de su propio hogar y poco después desapareció en circunstancias que estremecieron a todo un país. Acompáñanos a descubrir cómo se desarrolló este caso y qué pasos llevaron a la captura del responsable. Y si quieres conocer más casos criminales impactantes como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros reportajes sobre crímenes reales. En el año 2014, la vida en un pequeño rincón de Caldas, Colombia, se vio sacudida por una noticia que nadie quería escuchar: la desaparición de una niña de apenas 13 años, llamada Luisa Fernanda Garcés. Imagínate la angustia de su familia al notar que no regresaba a casa. No era un simple retraso, no era que se hubiera quedado jugando con amigas, había algo mucho más inquietante detrás. Esa primera sensación de vacío es algo que cualquier padre puede entender, ese presentimiento de que algo no anda bien. Los primeros minutos después de que alguien desaparece son cruciales, y en el caso de Luisa, la incertidumbre se multiplicaba porque todo ocurrió bajo circunstancias extrañas. No había señales claras, no había un motivo aparente. Y es ahí donde los crímenes reales comienzan a tejerse, cuando la ausencia de respuestas deja paso a la imaginación, al miedo y sobre todo, a las preguntas que perforan el corazón. ¿Qué pasó con ella? ¿Quién pudo atreverse a tanto? Para comprender el impacto, basta con pensar en cuántas veces alguien de nuestra familia tarda unos minutos más en llegar y nos entra la preocupación. Ahora bien, amplifica eso por horas, por días, y entenderás el desgarro de esa familia. En muchos casos criminales, la línea entre la calma cotidiana y la tragedia se cruza en segundos, casi sin darnos cuenta. Lo más doloroso es que en estas historias de crímenes, el inicio suele parecer un episodio común, una salida al colegio, una visita a un familiar, un recorrido habitual. Nadie imagina que esos pasos serán los últimos vistos por sus seres queridos. Luisa salió de casa y, como un hilo cortado de repente, se esfumó en medio de una realidad que no daba explicaciones. Los medios locales comenzaron a hablar, las autoridades activaron alertas y el pueblo entero se unió a la búsqueda. Pero, como suele ocurrir en muchas investigaciones criminales, la verdad no aparece de inmediato. El tiempo juega en contra, y con cada hora que pasa, la esperanza se mezcla con el miedo. En este punto, la gente se aferraba a cualquier pista, a cualquier detalle que pudiera dar luz. Y aquí hay algo que cualquiera puede aplicar: la importancia de actuar rápido en casos de desaparición. No esperar, no pensar que seguro regresa. Un ejemplo claro es difundir la información en redes, llamar a conocidos, revisar cámaras de seguridad cercanas. Son acciones simples, pero pueden marcar la diferencia. Lamentablemente, en el caso de Luisa, esas primeras horas pasaron sin que la familia pudiera imaginar lo que estaba por venir. El hecho de que fuera tan joven golpeó aún más fuerte. Una niña de 13 años tiene todo un camino por recorrer, sueños que apenas empiezan a tomar forma. Esa interrupción abrupta de su historia nos recuerda que detrás de cada nombre en las estadísticas de crímenes reales hay una persona, un proyecto de vida y una familia rota. No son números, son vidas truncadas. La desaparición de Luisa no solo fue un suceso aislado, fue el inicio de una cadena de revelaciones que expondrían a un agresor con un pasado oscuro. Como en muchas historias de crímenes,
Lo que parecía un misterio sin rostro, pronto comenzó a mostrar señales de un culpable cercano. Y es aquí donde entramos en un terreno inquietante. ¿Qué pasa cuando las primeras pistas apuntan a alguien del círculo más próximo? Apenas se reportó la desaparición de Luisa, la policía y la familia empezaron a tirar del hilo. Al principio se pensaba en algo simple. Quizás se había escapado con amigas o se encontraba en casa de algún conocido, pero las horas corrían y nada de eso encajaba. Fue entonces cuando surgió una pista incómoda. Alguien había entrado a la vivienda aprovechando la confianza de la familia. Y cuando hablamos de casos criminales, la traición de alguien cercano siempre golpea más fuerte. La primera gran revelación fue esa. El intruso no era un extraño cualquiera. No había señales de violencia en la entrada, lo que sugería que fue recibido o que sabía muy bien cómo moverse dentro del hogar. Esa idea encendió todas las alarmas, porque cuando en las historias de crímenes se descubre que el peligro no viene de afuera, sino de adentro, la herida moral es doble. ¿Cómo sospechar de alguien que conoces? Los investigadores empezaron a hacer lo que suelen recomendar en cualquier investigación criminal: reconstruir los últimos contactos de la víctima. ¿Con quién habló? ¿Quién la vio por última vez? ¿Quién tenía acceso directo a la casa? Ese tipo de preguntas, que parecen de manual, son las que en la vida real marcan la diferencia. Incluso, uno mismo podría aplicarlo en caso de emergencia. Revisar llamadas, mensajes y personas de confianza. La familia, atrapada entre el dolor y la sospecha, comenzó a recordar visitas pasadas, comentarios extraños y movimientos que antes parecían inofensivos. A veces, el detalle más mínimo se convierte en la clave. Y aquí hay algo que cualquiera debería aprender: tomar nota de comportamientos raros, aunque en el momento parezcan insignificantes, puede ser determinante en crímenes reales. A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores hallaron un patrón inquietante. El sospechoso no solo tenía acceso, sino que además ya cargaba con un pasado turbio. Esto no era nuevo, era un historial que había sido ignorado o subestimado. Y ese es un error recurrente en muchas historias de crímenes: pensar que alguien con antecedentes no volverá a reincidir. Lo doloroso es que este tipo de personajes suelen moverse con una fachada amable. Saludan, ayudan, se muestran cercanos y al mismo tiempo esconden un monstruo detrás. Seguro más de una vez has escuchado de vecinos que, tras ser arrestados, todos dicen: parecía tan normal, tan tranquilo. Esa doble cara es lo que hace tan complejas las investigaciones criminales. Lo cierto es que desde el principio, la policía tenía claro que este caso no era un secuestro al azar ni una desaparición improvisada. Había planeación, había un ejecutor con experiencia y con la sangre fría suficiente para moverse dentro de un hogar conocido. Y eso, en sí mismo, era una pista demoledora. El peligro había estado siempre más cerca de lo que creían. Así, los primeros pasos de la investigación dejaron sobre la mesa una verdad dura de digerir. La persona que podía haber arrebatado la vida de Luisa no era un extraño oculto en la sombra, sino alguien que había cruzado la puerta de su casa con aparente naturalidad. Y esa revelación abriría un panorama todavía más oscuro, donde la historia del sospechoso empezaría a destaparse poco a poco. Luisa Fernanda creció en un pequeño pueblo semi-rural de Caldas, un lugar donde todos se conocen, donde la vida parece sencilla y tranquila. La describían como una niña aplicada, brillante en los estudios, con una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Era de esas estudiantes que los maestros mencionan como ejemplo, la que siempre llevaba sus tareas al día. Este perfil la hacía aún más querida en su comunidad y al mismo tiempo más vulnerable ante las miradas equivocadas. Pero en los primeros meses de 2014, algo comenzó a cambiar. Sus padres, sus maestros y hasta sus amigos notaron que aquella niña alegre empezó a volverse distante. Se encerraba más en sí misma, respondía con brusquedad,
Parecía cargar con un peso que nadie lograba descifrar. Este tipo de transformaciones son comunes en víctimas de abusos ocultos, aunque muchas veces se confunden con la rebeldía propia de la adolescencia. Y aquí hay un punto importante para cualquiera que escuche estas historias de crímenes. Cuando un adolescente muestra cambios bruscos en su comportamiento, lo peor que se puede hacer es ignorarlo. No basta con decir «ya se le pasará» o «cosas de la edad». Puede ser un grito silencioso de ayuda. Un ejemplo práctico sería abrir espacios de conversación real, salir a caminar juntos, preguntar sin presionar o incluso acercarse a un orientador escolar. En el caso de Luisa, la metamorfosis fue progresiva pero clara. De la niña estudiosa pasó a la joven rebelde, de la sonrisa fácil al gesto serio y agresivo. Algunos profesores recordaron cómo se desconectaba en clase, como si su mente estuviera en otro lugar. Este tipo de señales deberían encender alarmas, porque detrás de ellas puede esconderse el inicio de un caso criminal en desarrollo. La familia, inmersa en sus rutinas, trató de manejar la situación como mejor sabía. Un padre ocupado en el trabajo, una madre intentando sostener el hogar y los hermanos siguiendo su propio camino. Y así, el dolor de Luisa se fue perdiendo entre los silencios cotidianos. Esto es algo que ocurre con frecuencia en crímenes reales. El entorno está tan concentrado en sobrevivir al día a día que no percibe la tormenta que se gesta en su propio techo. Si lo pensamos bien, todos conocemos a alguien que de repente cambia de manera radical. Aquel amigo que deja de contestar mensajes, la vecina que ya no saluda, o el estudiante que pasa de ser participativo a estar siempre aislado. Estos cambios no siempre son simples caprichos. A veces, como en las investigaciones criminales, representan piezas clave de un rompecabezas que más tarde revela un crimen. El dolor de este contexto es que incluso con todas las señales, muchas veces nadie sabe cómo actuar. Los adultos pueden temer invadir la privacidad o equivocarse en el diagnóstico. Sin embargo, un gesto sencillo puede salvar vidas. Preguntar con cariño, prestar atención al lenguaje corporal o buscar apoyo profesional. Son pequeños pasos que, si se hubieran dado con Luisa, quizás habrían cambiado la historia. Y así, el cambio de conducta de la niña no fue un simple episodio adolescente, sino el eco de algo mucho más oscuro que estaba ocurriendo en silencio. Esa rebeldía no era natural, era una coraza frente al dolor. Poco después, la verdad saldría a la luz con una confesión estremecedora que explicaría aquel comportamiento y abriría un capítulo aún más terrible en esta historia de crímenes. En agosto de 2014, Luisa ya no pudo guardar silencio. Un día, con la voz entrecortada, le confesó a su padre lo que llevaba meses cargando. Había sido víctima de abuso sexual. El agresor no era un desconocido cualquiera, sino un hombre apodado El Flaco, que había entrado a la casa aprovechando un momento en que su madre y una amiga estaban inconscientes. Ese relato fue como una bomba en el seno familiar, una verdad que partía en dos todo lo que hasta entonces parecía normal. Para un padre escuchar algo así de su hija es devastador. No hay manual que te prepare, ni palabras que logren aliviar semejante dolor. Pero lo más duro fue saber que la agresión ocurrió dentro del hogar, ese espacio que debería ser el lugar más seguro. Y en el mundo de los crímenes reales, ese detalle es crucial. Muchas veces el enemigo no entra rompiendo puertas, entra disfrazado de confianza. El relato de Luisa incluía además a un testigo inesperado, su hermano menor. Él, con la inocencia de su corta edad, alcanzó a ver parte del horror y después quedó marcado con recuerdos confusos. Este tipo de situaciones se repiten en demasiadas historias de crímenes, donde los más pequeños se convierten en testigos involuntarios de actos que ningún niño debería presenciar. Y aquí hay algo importante para cualquiera que escuche. Si un hijo o un familiar confiesa un abuso, lo primero es creerle, no minimizarlo, no buscar excusas,
No decir, seguro malinterpretaste. El ejemplo práctico más claro es actuar de inmediato. Acudir a las autoridades, buscar atención médica y psicológica y documentar todo lo posible. Ese paso puede marcar la diferencia en una investigación criminal posterior. El testimonio de Luisa también revelaba una dinámica preocupante. El agresor se aprovechó del estado de indefensión de los adultos presentes. Esa frialdad es propia de depredadores que estudian cada detalle para atacar. Cuando uno observa casos criminales similares, se repite el mismo patrón. La víctima está vulnerable y el agresor elige justo ese momento para actuar. La valentía de Luisa al hablar no debe pasar desapercibida. Imagínate lo que significa para una niña de 13 años enfrentar el miedo, la vergüenza y el dolor para contar lo ocurrido. Muchas víctimas nunca logran hacerlo. Y por eso, cuando en las historias de crímenes alguien rompe el silencio, se convierte en un acto de resistencia que debería ser protegido y respaldado con todas las fuerzas. Pero el entorno no siempre sabe cómo reaccionar. Algunas familias se paralizan, otras niegan, otras se culpan entre sí. Lo cierto es que cada minuto cuenta. Una acción concreta que cualquiera puede tomar si se encuentra en una situación parecida es buscar apoyo en líneas de atención a víctimas o fundaciones especializadas. El silencio es el mejor aliado de los agresores y romperlo es la primera forma de justicia. Con esta confesión, el caso tomó un giro dramático. La desaparición ya no era un misterio aislado, sino parte de una cadena de abusos y agresiones que tenían un rostro definido: el flaco. La historia ya no hablaba solo de una niña perdida, sino de un depredador con nombre y apellido. Y lo que vendría después sería aún más oscuro, porque tras la denuncia, Luisa desaparecería de nuevo, esta vez para siempre. Tras aquella confesión, la familia de Luisa no se quedó de brazos cruzados. Hicieron lo que dicta la lógica en cualquier situación semejante. Acudieron a las autoridades y formalizaron la denuncia contra el agresor. Este paso, aunque doloroso, representaba un acto de valentía y esperanza. Era la manera de decir: no vamos a permitir que esto quede impune. En el mundo de los crímenes reales, ese gesto es fundamental: dar nombre y forma al monstruo. Sin embargo, la denuncia no fue el final del sufrimiento, sino el inicio de un nuevo infierno. Poco tiempo después, Luisa desapareció misteriosamente. La familia, que ya cargaba con el peso de la agresión, se vio enfrentada a la incertidumbre más cruel. ¿Cómo es posible que, tras dar ese paso, la niña terminara desapareciendo? Es la pregunta que muchas familias víctimas de casos criminales siguen haciendo hasta hoy. La noticia corrió rápidamente por el pueblo. Vecinos, amigos y conocidos se unieron a la búsqueda. Los carteles con su rostro comenzaron a aparecer en tiendas, postes y escuelas. Las caminatas se convirtieron en rastreos improvisados. Ese esfuerzo colectivo recuerda a tantas historias de crímenes donde la comunidad entera se organiza, con linternas y radios en mano, para intentar devolver a casa a quien falta. La policía, por su parte, centró las primeras hipótesis en el agresor señalado. No era una corazonada sin fundamentos. Ya existía una denuncia previa, un relato sólido y un perfil que encajaba demasiado bien. En las investigaciones criminales, lo común es empezar por el círculo cercano y, en este caso, todas las piezas parecían apuntar a la misma figura. El padre de Luisa se convirtió en el principal motor de la búsqueda. Caminaba calles, hablaba con conocidos y presionaba a las autoridades. Su dolor era evidente, pero también su empeño en no dejar que la historia de su hija se quedara en un expediente más. Y aquí vale un ejemplo práctico. Cuando alguien desaparece, la persistencia de la familia es clave. No rendirse, exigir, insistir, porque en muchos crímenes reales esa presión es lo que mantiene viva la investigación.
Pero cada día que pasaba, la angustia crecía. No había rastros, no había señales claras, y la sensación de que algo terrible había ocurrido se hacía cada vez más fuerte. En esos momentos, la esperanza y el miedo conviven de manera brutal. Los padres rezan para encontrar con vida a sus hijos, pero al mismo tiempo se preparan para lo peor. Esa mezcla de sentimientos es una constante en tantas historias de crímenes. Lo paradójico es que, a pesar de la denuncia previa, el sistema mostró grietas. La protección que debía haberse garantizado no llegó a tiempo. Y este no es un caso aislado. En muchos casos criminales, las víctimas denuncian y, aún así, terminan desprotegidas frente al agresor. Es como si gritaran en medio de un vacío, esperando que alguien escuche antes de que sea demasiado tarde. Así, la desaparición definitiva de Luisa abrió la puerta a una investigación que se extendería por meses y revelaría escenas todavía más macabras. Lo que comenzó como una denuncia por abuso se transformaba paso a paso en una tragedia mayor. La desaparición y posterior hallazgo de restos humanos que marcarían el inicio de uno de los capítulos más oscuros en esta historia de crímenes. El golpe más duro llegó semanas después, cuando unos pescadores reportaron algo extraño en las orillas del río Cauca. Lo que al principio parecía un hallazgo confuso, terminó siendo la peor pesadilla de la familia. Restos humanos atados de manera cruel. En las historias de crímenes, el río ha sido testigo de demasiados secretos enterrados por quienes creen que el agua puede borrar sus huellas. La escena era espeluznante. Los restos aparecieron amarrados de los tobillos como si el agresor hubiera querido asegurarse de que jamás salieran a flote. Ese detalle hablaba de un verdugo con experiencia, alguien que sabía lo que hacía. En casos criminales similares, esta práctica es tristemente común, el intento de esconder un cuerpo para silenciar la verdad. La noticia corrió como pólvora y el pueblo entero se estremeció. Ya no se trataba de una búsqueda esperanzada, sino de una certeza devastadora. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso con más fuerza y las autoridades forenses entraron en acción. En las investigaciones criminales, el papel de la ciencia forense es determinante. Allí donde las palabras fallan, los huesos y los tejidos cuentan la historia. El análisis confirmó lo que todos temían. Los restos pertenecían a Luisa Fernanda Garcés. La causa de muerte fue un trauma contundente en la cabeza, un golpe brutal que no le dio oportunidad de defenderse. Este dato estremeció aún más, porque no solo hablaba de violencia, sino de saña. Y en los crímenes reales, esa saña suele revelar el perfil psicológico del agresor. Para la familia, la confirmación forense fue un doble filo. Por un lado, al fin sabían qué había ocurrido, no tendrían que vivir con la incertidumbre eterna. Por otro, la certeza era un puñal, ya no había esperanza de verla regresar. Este tipo de duelo es uno de los más crueles, porque la verdad duele más que la duda. En muchas historias de crímenes, las familias describen ese momento como un abismo sin salida. A nivel práctico, el hallazgo también mostró algo importante: la importancia de la colaboración ciudadana. Fueron pescadores quienes dieron la alerta, demostrando que la atención a los detalles cotidianos puede cambiar el rumbo de una investigación criminal. Cualquier persona en su vida diaria puede ser clave. Notar un olor extraño, un paquete abandonado, una conducta sospechosa. El hallazgo en el río Cauca también dejó claro que el agresor no improvisaba. El amarre, la elección del lugar y la brutalidad del golpe mostraban un patrón de violencia que no era nuevo. En los casos criminales con antecedentes similares, se observa lo mismo. Delincuentes con historial, reincidentes que perfeccionan sus métodos y dejan un rastro de víctimas a su paso. A partir de ese momento, la investigación ya no buscaba a una niña desaparecida, sino a un asesino.
Y con el cuerpo identificado, las autoridades tenían una certeza jurídica que reforzaba las sospechas contra el agresor señalado desde un inicio. Lo que quedaba por delante era seguir los pasos de Luisa en sus últimas horas y desenmascarar definitivamente al culpable en esta dolorosa historia de crímenes. Reconstruir los últimos pasos de Luisa se convirtió en la prioridad. Un amigo cercano y un vendedor ambulante que trabajaba en una carreta de comidas fueron claves para aportar detalles. Ellos la vieron caminar, conversar y dar vueltas por zonas donde normalmente no solía estar. En las investigaciones criminales, esos testigos ocasionales, que muchas veces parecen irrelevantes, terminan siendo la pieza que hace encajar el rompecabezas. Gracias a esos relatos, la policía trazó una línea de tiempo que llevó directamente a un nombre: Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda. No era un desconocido, ni mucho menos un ciudadano ejemplar. Ya cargaba con un historial de condenas previas. Y esto es algo muy común en los crímenes reales. Los responsables no aparecen de la nada, sino que suelen tener un pasado oscuro que la justicia no logró contener a tiempo. Lo más inquietante fue descubrir que Gabriel no solo tenía un prontuario, sino que era conocido por su violencia. Condenas por diferentes delitos lo pintaban como alguien con inclinaciones peligrosas. Y aquí hay un aprendizaje valioso. Muchas veces, como sociedad, normalizamos conductas violentas en personas con antecedentes, y eso abre la puerta a tragedias como esta. La comunidad, al enterarse de quién era el sospechoso, quedó helada. Algunos lo recordaban caminando tranquilo por las calles, saludando, aparentando ser un vecino más. Esa fachada es típica en tantas historias de crímenes. Individuos que saben camuflarse en lo cotidiano, mientras ocultan un perfil criminal aterrador. El contraste entre la inocencia de Luisa y la violencia de Gabriel es brutal. Ella, apenas en la flor de la adolescencia, y él, un hombre curtido en delitos, con una mente entrenada en la manipulación y la brutalidad. Este choque de mundos refleja lo injusto de muchos casos criminales. Víctimas vulnerables contra victimarios que se aprovechan de cada brecha en el sistema. Lo que hace aún más doloroso este punto es que Luisa no estuvo sola del todo en sus últimos momentos. Hubo personas que la vieron, que cruzaron palabra con ella. Sin embargo, como pasa en tantas historias de crímenes, nadie imaginó lo que ocurriría después. Es la paradoja de lo cotidiano. Presencias anónimas que presencian los últimos instantes sin saberlo. El retrato del sospechoso fue tomando forma con cada testimonio y cada antecedente revisado. La policía ya no dudaba de hacia dónde apuntar. Y aquí es donde se nota el valor de la memoria colectiva. Lo que para un ciudadano era un simple recuerdo, para un investigador se convertía en evidencia clave. Esa conexión es vital en cualquier investigación criminal. Así, de la mano de testigos, rumores y expedientes judiciales, el caso dejó de ser un misterio difuso para tener un rostro definido. Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda, un hombre cuya sombra se proyectaba ahora con fuerza sobre la tragedia de Luisa, abriendo el siguiente capítulo de esta dolorosa historia de crímenes, la búsqueda y captura de un criminal con un historial temible. Tras identificar a Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda, la policía desplegó un operativo que combinaba inteligencia, presión comunitaria y rastreo en sectores que él frecuentaba. No fue tarea sencilla. Como en tantos reportajes sobre crímenes reales, el sospechoso parecía conocer los movimientos de las autoridades y sabía esconderse. Sin embargo, su historial lo delataba. Los lugares que frecuentaba eran siempre los mismos. La comunidad jugó un papel clave. Los rumores comenzaron a correr y poco a poco las pistas llegaron a manos de los investigadores. Es común en las historias de crímenes que el cerco se cierre gracias a detalles mínimos. Alguien que lo vio en una tienda, otro que lo escuchó jactarse, una llamada anónima.
todo fue armando el mapa que terminaría en su captura. Finalmente, la policía logró localizarlo en un barrio periférico. El operativo fue rápido, calculado y contundente. Gabriel no opuso gran resistencia, sabía que estaba acorralado. Esa escena, narrada en los documentales sobre crímenes, siempre genera tensión. El momento exacto en que el sospechoso cae y la sociedad respira con un poco de alivio. Lo que más sorprendió fue la actitud del detenido. A diferencia de otros criminales que niegan o buscan excusas, Gabriel comenzó a hablar. En sus primeras declaraciones, reconoció haber estado con Luisa y con un tono perturbadoramente frío, describió fragmentos de lo sucedido. Era como si revivirlo no le causara ningún peso de conciencia. La confesión, aunque incompleta, sirvió para dar validez a la investigación. En los casos criminales, una confesión no siempre es suficiente. Debe estar respaldada por pruebas sólidas. Pero en este caso, los investigadores ya tenían testigos, antecedentes, y ahora, las propias palabras del sospechoso que lo ponían en la escena. El relato de Gabriel era escalofriante. Detallaba cómo había convencido a Luisa de acompañarlo y cómo en cuestión de minutos su violencia explotó. Lo narraba sin titubeos, como si hablara de cualquier rutina diaria. Ese desapego emocional es lo que diferencia a un delincuente común de un perfil que raya en lo psicopático, algo recurrente en las investigaciones criminales. Con la confesión, la policía pudo reconstruir con mayor precisión los últimos momentos de la víctima. Cada dato encajaba con los testimonios recogidos. Esa sincronía entre lo dicho y lo comprobado fue lo que terminó de sellar el expediente contra Gabriel. Era claro que el caso ya no dependía de su palabra, sino de una red completa de evidencias. La captura de Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda no solo cerró un capítulo doloroso para la familia de Luisa, sino que también dejó en evidencia las fallas de un sistema que permitió que alguien con tantos antecedentes siguiera en libertad. Así funcionan muchas historias de crímenes. Revelan la crudeza de la violencia, pero también la urgencia de aprender de los errores para que no se repitan. El juicio contra Gabriel Jaime Marulanda Sepúlveda atrajo la atención de la prensa local y nacional. No era para menos. El caso de Luisa había sacudido a la comunidad y se convirtió en uno de esos crímenes reales que logran que toda una sociedad se sienta interpelada. Las audiencias eran seguidas con expectativa, como si cada sesión pudiera traer un destello de justicia. La fiscalía presentó pruebas contundentes. La confesión del acusado, los testimonios de testigos y los antecedentes criminales de Gabriel. Todo se hilaba en un expediente sólido. En los casos criminales, este tipo de respaldo probatorio es lo que marca la diferencia entre una condena ejemplar y una posible absolución. Aquí, el margen de duda era mínimo. El defensor del acusado intentó apelar a supuestas inconsistencias en las declaraciones y a una supuesta condición mental de Gabriel. Sin embargo, los jueces no compraron el argumento. En muchos documentales sobre crímenes se repite la escena. Abogados que buscan atenuar lo inevitable, mientras la evidencia pesa como una losa. Finalmente, la condena llegó. Gabriel fue sentenciado a más de 30 años de prisión, una cifra que, aunque no devuelve la vida de Luisa, al menos significaba un respiro para la familia. El fallo fue celebrado como un triunfo de la justicia, aunque con un sabor agridulce. El vacío de la víctima seguía presente. La comunidad, que había estado marcada por el miedo y la indignación, encontró cierto alivio en la sentencia. Sin embargo, también surgió una reflexión más profunda. ¿Cómo alguien con tantos antecedentes pudo seguir libre hasta causar una tragedia? Esa pregunta quedó flotando, como ocurre en tantas historias de crímenes donde el sistema aparece tan responsable como el victimario. Los medios de comunicación aprovecharon el juicio para abrir debates sobre seguridad ciudadana, prevención y fallos judiciales. El caso de Luisa
se convirtió en un ejemplo recurrente en reportajes sobre crímenes reales, usado para señalar vacíos en las políticas públicas y exigir cambios estructurales. Las repercusiones sociales también llegaron a nivel familiar y comunitario. Vecinos comenzaron a exigir mayor control sobre personas con antecedentes, y la historia de Luisa fue usada en charlas escolares para advertir sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes. Era un intento de transformar el dolor en una lección colectiva, como tantas veces ocurre en investigaciones criminales. En última instancia, el juicio no cerró la herida, pero sí abrió un espacio de memoria. Luisa dejó de ser solo una víctima para convertirse en un símbolo de lucha contra la indiferencia social y la impunidad. Así, este caso quedó grabado como una de esas historias de crímenes que marcan a una generación entera y obligan a replantear el camino hacia una justicia más firme y humana. A casi una década del trágico suceso, el caso de Luisa Fernanda Garcés sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de los menores frente a agresores con historial criminal. Las estadísticas de crímenes reales muestran que muchos delitos podrían prevenirse con un sistema más atento y riguroso. Este caso evidencia la urgencia de proteger a quienes más dependen de los adultos. La ausencia de registros de liberación o apelaciones exitosas para Gabriel hasta 2025 refuerza la percepción de que, a veces, la justicia tarda, pero llega. La familia puede sentir cierto alivio al ver que el agresor permanece tras las rejas, aunque el dolor nunca desaparezca completamente. En los casos criminales, el tiempo no borra la memoria, pero garantiza que haya consecuencias. Esta historia también revela fallas sistémicas. Denuncias previas, antecedentes claros y vulnerabilidad familiar no fueron suficientes para impedir la tragedia. Muchas investigaciones criminales concluyen que, además del agresor, hay un entorno que falla, y eso obliga a la sociedad a reflexionar sobre cómo proteger a los más indefensos. En términos humanos, la memoria de Luisa se mantiene viva gracias a la lucha de sus padres, amigos y vecinos. Las charlas educativas, los reportajes y los documentales sobre el caso cumplen un papel fundamental. No solo informan, sino que previenen y concientizan sobre los riesgos que enfrentan los menores. Para quienes siguen estas historias de crímenes, el aprendizaje es doble. Primero, reconocer los signos de alerta y actuar de inmediato. Segundo, entender que la justicia es un proceso colectivo. Se necesita la participación de familiares, autoridades y la comunidad. No basta con denunciar, hay que acompañar y vigilar que las acciones se cumplan. Este caso también subraya la importancia de no minimizar el abuso infantil. La experiencia de Luisa demuestra que la prevención, la atención temprana y la intervención profesional son vitales para proteger vidas. Cualquier adulto puede aplicar estas lecciones en su entorno cercano, observando cambios de conducta, escuchando y buscando apoyo profesional. Aunque la tragedia marcó para siempre a la familia y a la comunidad, la historia de Luisa sirve como un faro de conciencia. Sus recuerdos, su vida interrumpida, impulsan una reflexión profunda sobre la responsabilidad colectiva de cuidar a los niños y adolescentes. En las investigaciones criminales, esta dimensión humana es tan importante como la evidencia tangible. Finalmente, el caso de Luisa Garcés no solo es un relato de horror, sino también un llamado a la acción. Enseña sobre prevención, justicia y memoria. Nos recuerda que detrás de cada cifra de crímenes reales hay una vida truncada y un aprendizaje vital para la sociedad. Un eco que obliga a mirar con más atención, a actuar con más rapidez y a no ignorar nunca las señales. El caso de Luisa Fernanda Garcés plantea una pregunta fundamental. ¿Cuán alerta estamos ante las señales de peligro en nuestro entorno inmediato? Y además,
¿Qué acciones concretas podemos tomar para proteger a los menores y evitar que historias como esta se repitan? Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la justicia fue suficiente en este caso o aún quedan lecciones por aprender? Comparte tu perspectiva en los comentarios y dinos qué harías en una situación similar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana traemos nuevos reportajes sobre crímenes reales para que puedas aprender, reflexionar y aprender sobre prevención y justicia en nuestro país.